En la cena con los amigos de mi marido, uno de ellos preguntó cómo nos habíamos conocido. Él sonrió y dijo, no paraba de enviarme mensajes. Una cosita muy insistente. Se rieron. Y añadió, estaba obsesionada conmigo. Sinceramente, me daba pena rechazarla. Más carcajadas. Y ahora me sigue a todos lados como un cachorrito. Supongo que soy su mayor logro. Sonreí, terminé mi copa y decidí que nunca volvería a humillarme. Miren a mi esposa. Es como un perro de exposición perfectamente amaestrado, anunció Spencer a sus amigos del golf mientras yo les llevaba las bebidas a la terraza. Su mano me rodeaba la cintura con gesto posesivo. Sabe exactamente cuándo hablar, cuándo sonreír, cuándo desaparecer. Me costó años de trabajo, pero al final la domestiqué como es debido. Los hombres rieron mientras yo mantenía mi sonrisa de práctica. Pero por dentro algo se cristalizó. Aquel sería el último día que Spencer Whitfield me paseara como si fuera un trofeo personal. Antes de continuar, si alguna vez alguien que debía elevarte te ha hecho sentir pequeña, considera suscribirte. Es gratuito y ayuda a que estas historias lleguen a quienes las necesitan. Y ahora, veamos qué pasa después. Dejé la bandeja con los vasos de whisky y soda con la elegancia que tanto había practicado, asegurándome de que cada copa aterrizara sobre su posavasos sin el menor ruido. Richard Harford, el amigo más cercano de Spencer en el despacho, levantó su vaso en un gesto de aprobación burlona. «Qué bien la tienes entrenada, Spence. La mía todavía cree que tiene opiniones sobre mis decisiones de cartera». Nueva ronda de carcajadas. Sentí los dedos de Spencer hundirse levemente en mi cadera. Su señal para que yo también me riera. Y así lo hice. El tintineo, tan hueco como el cristal. «Anda, ve con los tuyos, cariño», dijo Spencer dándome una palmadita en la cadera como quien premia a un animal obediente. «Los hombres tenemos que hablar de negocios». Me giré para marcharme y capté mi reflejo en el cristal de la puerta. Cabello rubio, perfectamente peinado. Vestido de diseñador que Spencer había elegido la semana anterior. Maquillaje lo suficientemente discreto para parecer natural, pero lo bastante preciso para cumplir sus exigencias. Todo en mí estaba curado, controlado, reducido a sus especificaciones. En la cocina, regulé mi respiración mientras cargaba el lavavajillas. A través de la ventana los veía en la terraza. Spencer gesticulaba ampliamente, contando seguramente otra historia donde yo era el chiste. 7 años. 7 años interpretando ese papel. Cada día erosionando un poco más a la mujer que fui antes de convertirme en la señora Spencer Whitfield. El reloj del microondas marcaba las 2:47 de la tarde. En 3 horas tendría que empezar a prepararme para la cena de empresa de esa noche. Otra actuación en la que sonreiría con expresión vacua mientras los colegas de Spencer debatían sobre mercados que yo entendía mejor que ellos. Estrategias que yo habría podido mejorar si alguien se hubiera molestado en pedirme opinión. Pero nadie lo hacía. ¿Para qué? Yo era solo la bonita esposa de Spencer, su mayor logro en la tarea de convertir a una criatura indómita en algo dócil y sumiso. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio, rozando con los dedos la barandilla que Spencer había elegido específicamente porque salía bien en las fotos de las cenas. Todo en nuestro ático había sido seleccionado por la impresión que causaría en los demás. Incluso yo. Sobre todo yo. En el vestidor, aparté los vestidos de diseñador que Spencer aprobaba y, detrás de ellos, alcancé el panel oculto que yo misma había instalado 2 años atrás. Detrás guardaba los restos de mi yo anterior. Mi diploma del MBA de Wharton, enrollado con cuidado y atado con un cordel, mi certificación de CPA, las tarjetas de visita de Thorne Consulting, la firma que había construido desde cero y sacrificado por amor, o por lo que yo creía que era amor. Un recuerdo emergió sin avisar. 3 años atrás, de pie en la oficina de Verónica, firmando los documentos que le transferían la mayoría del capital. «Esto es temporal», había dicho Verónica con ojos preocupados. «Volverás». Pero yo estaba tan segura entonces, tan convencida de que Spencer me necesitaba siendo menos para que él pudiera ser más. «Es vergonzoso que mi esposa compita en mi mundo», había dicho después de que un cliente eligiera mi propuesta sobre la suya. «Me hace quedar débil». «Lo entiendes, ¿verdad, cariño?» Lo entendí. Entendí que amar a Spencer significaba encogerme para caber en el espacio que él me asignaba.
Entendí que su ego requería mi menoscabo. Lo entendí todo, salvo el precio que me costaría. Desde abajo escuché la puerta de la terraza deslizarse y las voces masculinas inundar el recibidor. Se marchaban. Cerré rápidamente el panel oculto y escogí el vestido azul marino que Spencer había probado para esa noche. Escote discreto, largo apropiado, lo suficientemente caro para reflejar su éxito, pero no tanto como para insinuar que yo tenía dinero propio. No sabía nada del fondo fiduciario que mi abuela me había dejado, el que yo jamás había tocado, el que acumulaba intereses mientras yo representaba el papel de esposa económicamente dependiente. Meline. La voz de Spencer resonó escaleras arriba. Baja a despedirte de los chicos. Bajé con pasos medidos, recomponiendo mi sonrisa vacía. Richard esperaba junto a la puerta, sus ojos recorriéndome con esa valoración casual que hombres como él consideraban su derecho. Preciosa como siempre, Meline. Spencer es un hombre afortunado. El más afortunado, coincidió Spencer, atrayéndome hacia él con fuerza posesiva. Aunque entre nosotros, no fue suerte. Solo un buen entrenamiento. Más risas. Richard le dio una palmada en el hombro y se fue. Cuando se cerró la puerta, Spencer se volvió hacia mí con esa mirada crítica que tan bien conocía. Tu risa sonó un poco estridente antes. Ya lo hemos hablado. Femenina, no rotunda. Esta noche es importante. Garrett Blackwell vendrá con su esposa y estoy optando al ascenso en la sociedad. Necesito que seas perfecta. Por supuesto, respondí con la entonación exacta que él prefería. Y recuerda la historia, continuó, ajustando mi collar con precisión clínica. Tú me perseguiste a mí. Tú fuiste la insistente. Yo cedí por amabilidad. Esa es la versión que conocen, así que es la que refuerzas. Puedes hacer eso sin dejarme en mal lugar. Asentí sin fiarme de mi voz para mantener el tono ensayado. Me besó en la frente, un gesto que antes me parecía tierno y que ahora sentía como la marca de un dueño sobre su propiedad. Buena chica. Ve a arreglarte. Salimos a las 7 en punto. Mientras se dirigía a su estudio, me quedé sola en el inmenso recibidor, rodeada por la hermosa jaula que él había construido para mí. Esa noche volvería a contar su historia degradante. Esa noche sus colegas se reirían a mi costa. Esa noche volvería a sonreír y a representar el papel de su logro perfectamente adiestrado. Oh no. Volví a subir, pero esta vez con otro propósito. Del panel oculto saqué mi viejo ordenador portátil, el que Spencer no sabía que existía. Mientras arrancaba, sentí algo que no había experimentado en años. Posibilidad. Mis dedos se movieron por el teclado con una confianza olvidada. Accedí a cuentas que había mantenido vivas pero dormidas. Listas de contactos, bases de datos de clientes, registros financieros de Thorn Consulting. Todo seguía ahí, esperando. Igual que la mujer que fui, en algún lugar bajo la superficie de la criatura que Spencer había fabricado. El reloj marcaba las 3:22. Menos de 4 horas hasta la cena. 4 horas para prepararme para otra actuación como la señora Spencer Whitfield, esposa devota y mayor logro. Pero al cerrar el portátil y empezar a vestirme, supe que algo había cambiado. Ese momento cristalizado en la terraza no había sido rabia ni dolor, emociones que había aprendido a enterrar. Era claridad. La comprensión simple y perfecta de que llevaba demasiado tiempo viviendo como el logro de otra persona. Esa noche sería diferente, aunque Spencer aún no lo supiera. Esa noche, mientras sonreía y asentía y representaba mi papel, tomaría notas. No del tipo que me ayudaba a recordar los nombres de las esposas de sus colegas o los colegios de sus hijos. Del tipo que me ayudaría a recordar quién era antes de convertirme en lo que él había hecho de mí. El vestido azul marino cayó sobre mis hombros como una armadura disfrazada de seda. El aparcacoches recibió las llaves de Spencer con la deferencia reservada a los clientes habituales que propinaban en exceso, y la mano de Spencer se apoyó en mi espalda guiándome hacia la entrada del restaurante. La presión era firme, posesiva, como quien estaciona un coche caro. A través de las puertas de cristal ya se adivinaba el cálido resplandor del comedor y el sofisticado murmullo de conversaciones que pronto incluirían mi degradación como entretenimiento. Hombros atrás, murmuró Spencer al oído cuando nos acercamos a la recepcionista. Y recuerda, esta noche llevo yo la conversación.
Garrett me está considerando para el proyecto de Singapur y no puedo permitirme ninguna distracción. La recepcionista, una joven cuya placa decía Sofía, se iluminó al ver a Spencer. Señor Whitfield, su mesa habitual está lista. Los señores Blackwell ya han llegado. Sus ojos me rozaron sin detenerse, como si yo fuera un accesorio caro que Spencer llevara puesto. Quizás eso era exactamente lo que era. El restaurante vibraba con esa energía contenida que acompaña a los entrantes de 3 cifras y las listas de espera de un año. Spencer nos condujo por el espacio con soltura habitual, saludando con la cabeza a otros comensales, sin apartar la mano de mi espalda en ningún momento. Reconocí varios rostros del despacho, de eventos benéficos, de las incontables cenas donde había perfeccionado el arte de estar presente sin ser prominente. Garrett Blackwell se puso en pie al acercarnos, su cabello plateado recogiendo la luz de la araña. Eleanor permaneció sentada y su valoración de mi vestido comenzó por los zapatos. Ascendió lentamente y su expresión reveló todo lo que pensaba antes de haber dicho nada. El vestido azul marino que Spencer había aprobado de pronto me pareció un disfraz que no terminaba de encajar en el papel. El apretón de manos de Spencer y Garrett era del tipo que se perfecciona en las escuelas de negocios, firme y ligeramente prolongado. Y la encantadora Meline. La forma en que lo dijo dejaba claro que era una cortesía, no una observación. Eleanor, estás espléndida, dije tomando asiento en el lugar que me correspondía. Llevaba Saint Laurent, observé calculando mentalmente que solo sus pendientes costaban más de lo que Spencer creía que yo tenía en mi cuenta personal. Gracias, querida, respondió Eleanor con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¡Qué vestido tan clásico! Código para aburrido, vulgar, exactamente lo que Spencer quería que fuera. No necesita artificios, intervino Spencer haciendo señas al camarero para pedir bebidas. Belleza natural y todo eso. Lo dijo como quien defiende una compra, explicando por qué eligió el modelo práctico y no el de lujo. Garrett llevaba ya 3 historias sobre cotilleos del despacho cuando llegaron nuestras bebidas. Un martini para mí, pedido por Spencer exactamente como a él le gustaba sin consultarme. Whisky con hielo para los 2 hombres. Vino blanco para Eleanor, que sostenía la copa como atrezo sin intención de beberlo. Lo de la cuenta Michey es un desastre, decía Garrett con esa crueldad casual que perfeccionan los hombres exitosos cuando hablan de los fracasos ajenos. Aunque no sorprende, vistas las distracciones recientes de Tom. Spencer rió con el sonido calculado de quien está en el ajo sin parecer demasiado entusiasmado. Sorbí mi martini y dejé que sus voces me envolvieran, observando cómo Eleanor me estudiaba con la atención de quien busca un bolso falsificado. Hablando de distracciones, dijo Garrett, y su mirada se posó en mí con el peso de un foco. ¿Cómo os conocisteis vosotros dos? Creo que nunca he escuchado la historia completa. Mi boca se abrió levemente, dispuesta a contar la versión real, la conferencia donde yo había presentado sobre estrategias de mercado, Spencer acercándose después con nerviosismo, su tarjeta de visita temblando ligeramente en su mano. Pero la mano de Spencer encontró mi rodilla bajo la mesa. Un apretón de advertencia que significaba silencio. «Uy, esta es buena», dijo Spencer con una sonrisa que se extendió como aceite sobre el agua. No paraba de enviarme mensajes. Una cosita muy insistente. Río y Garrett se sumó de inmediato. Hablo de decenas de mensajes al día. Me despertaba con novelas enteras sobre por qué debíamos tomar un café. Mis dedos se cerraron imperceptiblemente sobre el tallo de la copa de martini. Aquello no era solo una mentira. Era una reescritura completa de la historia. Yo nunca le había escrito primero. Él me había cortejado durante 6 meses. Estaba obsesionada, continuó Spencer, crecido ante su público. La expresión de Eleanor había pasado de la valoración a algo que se parecía a la lástima. Sinceramente, me daba pena rechazarla. Ya saben cómo son las mujeres desesperadas. A veces la caridad es la opción más amable. Spencer, dije en voz baja, pero ya estaba demasiado inmerso en su actuación. Lo mejor, añadió posando la mano sobre mi hombro como si presentara una prueba, es que ahora me sigue como un cachorrito. Va donde yo voy, hace lo que yo digo. Supongo que soy su mayor logro, ¿verdad, cariño? Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, cristalinas y afiladas. Garrett rió, el sonido rebotando contra las copas.
La sonrisa de Eleanor se había vuelto rígida, incómoda. En las mesas cercanas, algunos comensales habían enmudecido ligeramente, como ocurre cuando se percibe que algo significativo está sucediendo sin entender bien qué. Mi copa de martini permaneció perfectamente quieta en mi mano. Mi sonrisa no vaciló. Pero por dentro algo fundamental se desplazó, como placas tectónicas que ceden por fin después de años de presión. Vi nuestro matrimonio entero reformularse en ese instante. Cada menosprecio, cada corrección pública, cada vez que había reescrito nuestra historia para hacerse el héroe y convertirme a mí en la receptora agradecida de su atención. Vaya historia, dijo Eleanor con un tono que sugería que no se la tragaba del todo. ¿Verdad? Respondí con la entonación que Spencer prefería. Spencer tiene un don para contar historias. Él me apretó el hombro complacido, tomando mis palabras como aprobación. Ya saben lo que dicen. Detrás de todo hombre de éxito hay una mujer entregada. O debajo de él, añadió Garrett con una risotada que me heló la piel. El camarero llegó con los entrantes, ofreciendo una interrupción misericordiosa. Doblé mi servilleta sobre el regazo con precisión mecánica mientras mi mente trazaba cálculos que Spencer jamás habría imaginado que yo era capaz de hacer. El fondo fiduciario que ignoraba. Los contactos de negocios que creía abandonados. Las partes de mí que había ocultado tan bien que incluso yo casi las había olvidado. Durante la sopa, Garrett me explicó la volatilidad del mercado con palabras simples y metáforas de béisbol, mientras Eleanor me preguntaba por mis aficiones con el tono que se usa con una niña. La mano de Spencer permanecía sobre mi brazo, apretando de vez en cuando para indicarme cuándo reír o sonreír. Cada roce se sentía como un barrote más en una jaula que yo misma había ayudado a construir. «¡Qué suerte tienes!», dijo Eleanor cuando llegó el plato principal. Spencer ocupándose de todo, tomando todas las decisiones. Debe de ser muy relajante no tener que pensar demasiado. Exacto, coincidió Spencer antes de que yo pudiera responder. Ahora está mucho más contenta desde que no tiene que preocuparse por cosas complicadas. ¿A qué sí, cariño? Lo miré entonces, de verdad lo miré. La sonrisa satisfecha, la confianza tranquila de un hombre que se cree su propia versión de la historia. Genuinamente pensaba que me había hecho un favor. Genuinamente creía que yo era nada antes de él y sería nada sin él. Contentísima, dije levantando mi copa en un pequeño brindis. El resto de la cena transcurrió en un borrón de respuestas calculadas y risas perfectamente cronometradas. Catalogué cada agravio, cada gesto despectivo, cada momento en que la narrativa de Spencer sobre nuestra vida en común se volvía más elaborada y más degradante. Para cuando llegó el postre, había tomado mi decisión. No con rabia, no con dolor, sino con una claridad perfecta. Spencer nunca volvería a humillarme. No porque yo fuera a detenerle, sino porque yo dejaría de ser la mujer que él creía haber creado. La verdadera Meline Thorne seguía ahí, esperando bajo la superficie de la señora Spencer Whitfield. La casa se asentó en el silencio nocturno mientras los ronquidos de Spencer llegaban desde nuestro dormitorio. Esperé otros 20 minutos, contando los ciclos de su respiración para asegurarme de que había alcanzado el sueño profundo que siempre le sobrevenía tras las cenas con mucho whisky. El reloj digital del microondas marcaba las 11:47 cuando por fin me moví, con los pies descalzos silenciosos sobre las frías baldosas de la cocina. Atravesé el salón esquivando el tablón que crujía junto a la estantería y entré en el despacho que Spencer tenía en casa. Lo llamaba su dominio, pero esa noche yo tenía mis propios planes. El escritorio de caoba reinaba imponente en el claro de luna que se filtraba entre las persianas, sus cajones cerrados con llave como siempre. Spencer no sabía que había sacado copias de sus llaves meses atrás, durante uno de sus fines de semana de golf. El cajón inferior se abrió con un suave clic. Dentro, bajo carpetas de declaraciones fiscales e informes de inversiones, mis dedos encontraron el sobredelgado que yo misma había escondido allí 3 años antes. Mis manos temblaron ligeramente al sacar los documentos que Spencer nunca había visto y nunca pensaría en buscar en su propio espacio. El extracto del fondo fiduciario mostraba un saldo que le habría abierto los ojos: $8,7 millones. El último regalo de mi abuela, cuidadosamente invertido y creciendo sin pausa. Un capital que él creía inexistente porque yo había dejado que asumiera que mi familia era de clase media tirando a modesta. Bajo el extracto estaba mi diploma de MBA de Wharton,
El sello dorado todavía brillante a pesar de los años. 3 cartas de oferta de empresas del Fortune 500, cada una proponiendo sueldos muy superiores a lo que Spencer ganaba incluso ahora. Las había rechazado todas. Por él. Por nosotros. Por un amor que me había exigido ser menos para que él pudiera sentirse más. Devolví todo cuidadosamente a su escondite y me acerqué al ordenador de Spencer. Creía que su contraseña era ingeniosa, la fecha de nuestro aniversario al revés. Nunca imaginó que yo prestaba suficiente atención como para deducirla. La pantalla parpadeó y navegué hasta las carpetas que él creía ocultas detrás de presentaciones de trabajo y archivos de clientes. Lo que encontré me cortó la respiración. Hojas de cálculo etiquetadas como seguridad personal mostraban transferencias sistemáticas de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta solo a su nombre. 50.000 aquí, 30.000 allá. Cantidades lo bastante pequeñas para no disparar alertas, pero sustanciales sumadas. A lo largo de los últimos 2 años había movido casi $400.000. Mi dinero, mi aportación de la pequeña herencia de mi padre que había añadido a nuestros ahorros comunes confiando en que los gestionara. Los correos eran peores. Conversaciones con su amigo abogado Daniel sobre estrategias de protección de activos y planificación financiera preventiva. Un mensaje fechado 6 meses atrás. Hay que asegurarse de que M siga dependiendo económicamente. No podemos dejar que se le ocurra la independencia. En el momento en que creen que no nos necesitan, se van. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, sobresaltándome. El identificador mostraba un nombre que no veía desde hacía años. Verónica Chin, mi socia. Dudé un instante antes de responder. Maddie. Su voz sonaba ligeramente enturbiada. El ruido de fondo de un bar era evidente. Sé que es tarde. Lo siento. Tenía que decirte algo. Verónica. ¿Qué pasa? Que no pasa nada. Que pasa todo. Dios, estoy borracha. Río, pero sonó triste. Mantuve tu nombre en los contratos. Maddie. 3 de ellos. Los grandes, Morrison Industries, el grupo Harley y esa farmacéutica. Sigue siendo propietaria del 40% de la firma. La habitación pareció inclinarse. ¿De qué estás hablando? Nunca presenté los papeles de la transferencia. Me decía a mí misma que era un descuido, pero en el fondo lo sabía. Sabía que él te estaba destruyendo y que necesitarías una vía de escape tarde o temprano. Hizo una pausa y escuché el tintineo del hielo en un vaso. La firma vale 12 millones ahora, Maddie. Tu 40% está aquí esperando a que vuelvas. Las piernas me fallaron. Me dejé caer en la silla de cuero de Spencer. Verónica, yo. No digas nada ahora. Solo sabe que está aquí. Sigues figurando como cofundadora y socia directora en excedencia. La puerta está abierta cuando estés lista para atravesarla. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en la oscuridad, la mente corriendo entre cálculos y posibilidades. Spencer me había estado robando mientras yo me sentaba sobre una fortuna que él desconocía. La ironía era casi graciosa, salvo que nada en todo aquello invitaba a reír. A las 2 de la madrugada me encontraba conduciendo por calles desiertas hacia el distrito industrial. La nave de almacenaje estaba desierta, con solo las luces de seguridad proyectando sombras largas entre las filas. Unidad 47B. Llevaba más de un año sin venir, pero la llave seguía en mi llavero, escondida entre las demás. La puerta metálica se alzó con un rechinido que sonó demasiado alto en el silencio. Dentro, iluminados por una bombilla desnuda, reposaban los restos arqueológicos de mi vida anterior. Cajas de cartón etiquetadas con mi letra cuidadosa. Premios, archivos de clientes, fotos de la oficina. Las bolsas colgadas en un perchero portátil contenían mis antiguos trajes de chaqueta. Armani. Chanel. La armadura de una mujer que en otro tiempo había dirigido salas de juntas. Abrí la primera caja y saqué una placa de cristal. Empresaria del año, Meline Torne. Otra. Excelencia en consultoría estratégica. Mis dedos repasaron las letras grabadas de un nombre que ya no sentía como mío. Bajo los premios había álbumes de fotos de eventos de empresa. Yo dando la mano a CEOs, hablando en conferencias, riendo con clientes que valoraban mi opinión. El portátil estaba en la tercera caja, envuelto en plástico de burbujas como si fuera una reliquia.
Lo encendí y me sorprendió que la batería aguantara carga. La pantalla cobró vida mostrando un escritorio congelado en el tiempo, contactos de correo de cientos de clientes, propuestas que yo había redactado, planes estratégicos que habían ahorrado millones a empresas, todos esperando con paciencia de yacimiento. En el fondo de la caja, debajo de todo, había una tarjeta de cumpleaños. La letra era de mi madre, temblorosa pero resuelta. Llevaba 2 años sin hablar con ella, desde que Spencer me convenció de que era tóxica y envidiosa de nuestra felicidad. La tarjeta era de mi último cumpleaños antes del silencio. Dentro había escrito: mi niña querida, espero que algún día recuerdes quién eras antes de él. Eras magnífica. Lo sigues siendo. Con amor, mamá. Me senté en el suelo de hormigón del almacén, rodeada por las evidencias de una vida que había abandonado, y sentí que algo se abría dentro de mí. No que se rompía, que se abría, como una semilla dormida que por fin percibe la primavera. Aquellos objetos no eran solo cosas. Eran prueba. Prueba de que había existido como persona completa antes de Spencer. Prueba de que había sido reconocida, respetada, valorada por mi mente y no solo por mi docilidad. Cargué varias cajas en el coche, incluidos el portátil y una bolsa con mi traje favorito, un Saint Laurent negro que me hacía sentir invencible. De camino a casa, en la oscuridad previa al amanecer, pensé en los descubrimientos de esa noche. La traición financiera de Spencer, la sociedad preservada por Verónica, la esperanza paciente de mi madre. Cada revelación era un hilo, y juntos se iban tejiendo en algo que parecía una cuerda. O quizás una escalera. De vuelta en casa, lo escondí todo en el armario del cuarto de invitados, detrás de abrigos de invierno que nunca usábamos. Spencer seguía roncando, ajeno a mi ausencia, a mis descubrimientos, a la mujer que se recomponía en silencio en los márgenes de su vida cuidadosamente controlada. Me deslicé de nuevo a la cama a su lado. Mi cuerpo frío por el aire nocturno, mi mente ardiendo de posibilidades. Él se removió ligeramente y su brazo me buscó por instinto, atrayéndome hacia él con un abrazo posesivo incluso dormido. Allí tendida, sintiendo el peso de su brazo como un grillete, empecé a planear. La mañana llegó con el despertador de Spencer a las 6:30. Antes de levantarse, su mano cruzó la cama para confirmar que yo seguía ahí. Me quedé inmóvil un momento más escuchando los sonidos familiares de su rutina y luego me levanté para prepararle el desayuno. Mis movimientos eran automáticos: 2 huevos poco hechos, tostada de pan integral, zumo de naranja recién exprimido. Pero mi mente estaba en otro sitio, calculando las horas que faltaban para mi reunión de las 10. Le había dicho a Spencer que iba a la peluquería. Él había sentido distraídamente sin apartar los ojos del móvil con los informes del mercado y me había tendido su tarjeta de crédito. No te pases, había dicho, su advertencia habitual cada vez que yo gastaba dinero, incluso en lo que él mismo me exigía mantener. La cafetería donde quedé con Sandra Harrison estaba elegida a conciencia, a 20 minutos de la oficina de Spencer, en un barrio al que él nunca iría. Sandra tenía exactamente el mismo aspecto que 3 años atrás, cuando yo le había ahorrado 2 millones con un plan de reestructuración. Sus ojos se abrieron al verme y luego se suavizaron con algo entre la lástima y el alivio. Meline Torne, dijo usando mi apellido de soltera deliberadamente. Me preguntaba si volvería a verte. Nos sentamos en un reservado del fondo, lejos de las ventanas. Envolví las manos alrededor de mi taza de café dejando que su calor me anclara a ese momento, a esa elección. Estoy valorando volver a la consultoría, dije con cautela, observando su reacción. Sandra se recostó y me estudió. ¿Valorando o decidiendo? Removió el café despacio, como sopesando sus palabras. Tu marido se puso en contacto conmigo el año pasado. ¿Lo sabías? Quiso presentarme los servicios de su despacho. Dijo que podía ofrecer tarifas mejores que las de nuestros asesores actuales. Mi expresión se mantuvo neutra, pero por dentro algo se tensó. No lo sabía. Sandra hizo una pausa eligiendo sus palabras. Estaba poco preparado y era arrogante. Llegó a decirme que las empresas con propiedad femenina como la mía necesitaban un pensamiento estratégico masculino para tener éxito de verdad. Lo hice acompañar a la salida a los 20 minutos. El café de repente supo amargo. Spencer nunca había mencionado su acercamiento a Sandra, nunca había mencionado el rechazo, pero explicaba su mayor irritabilidad aquella primavera,
sus comentarios cortantes sobre las directivas como cuotas de género. No sabía nuestra historia, continuó Sandra. No cayó en la cuenta de que tú habías reestructurado toda mi operación. Cuando mencioné tu nombre se rió y dijo que tú jugabas a los negocios antes de conocerle. Dejé la taza con cuidado, controlando el temblor en mis manos. Ya veo. Sandra alargó la mano y rozó brevemente la mía. Tu mente estratégica salvó mi empresa, Meline. Si de verdad vas a volver, tengo 3 proyectos esperando. Dinero real, desafíos reales. ¿Te interesa? Sí, dije. La palabra escapó antes de que pudiera reconsiderarla. Después de despedirme de Sandra, conduje hasta un pequeño distrito empresarial en Riverside donde había arrendado una modesta suite de oficinas a nombre de M. Thorne Consulting. El espacio era simple, una sala con un escritorio, 2 sillas y una ventana que daba a una calle tranquila. Nada parecido al despacho esquinero con paredes de cristal que había ocupado en otro tiempo, pero era mío. Pasé una hora instalando lo esencial, un ordenador nuevo comprado con mis fondos ocultos, tarjetas de visita con mi nombre en relieve y una orquídea morada y desafiante sobre el escritorio. Abrí cuentas en 3 entidades distintas y fui trasladando dinero del fondo fiduciario con cuidado, construyendo mi independencia financiera pieza a pieza. A mediodía estaba en casa preparando el almuerzo preferido de Spencer para cuando trabajaba desde allí. Sándwich de pavo, sin mayonesa, lechuga a un lado para que no se humedeciera. Lo estaba emplatando cuando sonó el teléfono. Eleanor Blackwell. Meline, cariño, ¿tienes libre mañana para comer? Hay un sitio nuevo en Westmont que me muero por probar. Eleanor nunca me había invitado a ningún lado sin Spencer. Mi instinto era declinar, pero algo en su tono me hizo dudar. Por supuesto. ¿A qué hora? Al día siguiente Eleanor ya estaba sentada cuando llegué, con una copa de vino a medias a pesar de que apenas pasaba del mediodía. Sin Garrett al lado parecía distinta, más pequeña, más humana, menos accesorio perfectamente colocado. Tengo que contarte algo, dijo sin preámbulos cuando me senté. Sobre Spencer. Mi espalda se tensó, pero mantuve la voz tranquila. Ah, sí. Hace 2 años, en la fiesta de Navidad del despacho, lo vi con su secretaria en el guardarropa. No estaban. Hizo una pausa. Bueno, desde luego no repasaban los informes trimestrales. Tomó otro sorbo de vino. Supuse que lo sabías. Con la forma en que siempre sonríes a través de todo, pensé que teníais uno de esos acuerdos donde la mujer hace la vista gorda a cambio del estilo de vida. La sala pareció inclinarse levemente. Kelly, con 23 años, su licenciatura en contabilidad y su risa nerviosa. Yo misma la había formado sobre las preferencias de café de Spencer, su sistema de archivos, sus horarios de reuniones. Me había enviado una tarjeta de agradecimiento. No lo sabía, dije en voz baja. El rostro de Eleanor se desmoronó ligeramente. Dios mío, cariño. Lo siento. Yo creía que... Garrett dice que todas las esposas lo saben y simplemente lo ignoran. Al parecer es el procedimiento habitual en el despacho. Procedimiento habitual. La infidelidad de mi marido era el procedimiento habitual. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté. Eleanor hizo señas para que le trajeran más vino. Porque la semana pasada, en tu cena, cuando contó esa historia tan horrible sobre cómo te perseguía tú a él, te vi la cara. Te vi de verdad. Y reconocí algo que veo en mi propio espejo cada mañana. Nos quedamos en silencio un momento. 2 mujeres atrapadas en jaulas parecidas. El reconocimiento pasando entre nosotras como un apretón de mano secreto. 3 días después me senté en el despacho de Patricia Kemp, un espacio modesto en una galería comercial a 40 minutos de casa. Patricia no era lo que esperaba. Sin traje de poder, sin escritorio intimidante. Llevaba un jersey sencillo y tenía ojos amables que habían visto a demasiadas mujeres en mi situación. Cuénteme su situación, dijo simplemente. Se lo expuse todo. El fondo fiduciario oculto, la sociedad preservada por Verónica, las transferencias sistemáticas que Spencer había realizado, su aventura, la degradación emocional. Patricia tomó notas en letra pulcra, asintiendo de vez en cuando. Tengo que decirle algo, dijo cuando terminé. Este no es el primer matrimonio de Spencer. La respiración se me cortó.
Estuvo comprometido hace 8 años. La relación terminó con un acuerdo sellado, lo que normalmente implica que se pagó dinero para mantener los detalles en privado. Patricia sacó una carpeta. Me puse en contacto con ella discretamente. El nombre de la mujer es Rachel Morrison. Ahora vive en Seattle y dirige una exitosa agencia de marketing. Hizo una pausa. Debido a los términos del acuerdo no podía decir mucho, pero si dijo una cosa, dígale que documente todo y que se vaya antes de que la destruya por completo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras. Yo no era la primera mujer a quien Spencer había intentado reducir a la nada. Solo era la más reciente. Patricia se inclinó hacia adelante. Meline, con su fondo fiduciario, su sociedad comercial y lo que podemos probar sobre sus engaños financieros, usted tiene un poder considerable. Más del que imagina. La pregunta es, ¿qué quiere? ¿Qué quería yo? Por primera vez en años tenía el lujo de hacerme esa pregunta. Quiero ser libre, dije. Y quiero que él sepa que yo nunca fui lo que creyó que era. Patricia sonrió entonces, la expresión afilada y comprensiva. Hagamos que eso ocurra. Salí de su despacho con un plan tomando forma, las piezas encajando como un puzzle que había estado resolviendo sin darme cuenta. Esa tarde en casa preparé la cena favorita de Spencer, coca ubín con verduras asadas, y lo escuché quejarse de un cliente que había tenido la osadía de cuestionar su criterio. Hay gente que no sabe cuál es su lugar, dijo cortando el pollo con fuerza innecesaria. No, coincidí rellenándole la copa de vino. Desde luego que no. Spencer dejó caer el tenedor sobre el plato de porcelana con deliberación, el sonido cortando el aire como un tajo. Contempló el salmón que yo había preparado y su expresión pasó de la irritación al disgusto. Está demasiado hecho, anunció apartando el plato. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? El salmón tiene que estar rosado por dentro. Es cocina básica, Meline. Lo conseguiría hasta un niño. Miré el pescado perfectamente cocinado, con ese interior exactamente del color coral que mi instructor de Le Cordon Bleu habría elogiado. Pero mencionar mi formación solo empeoraría su humor, que llevaba semanas deteriorándose desde que falló su último negocio. Te preparo otra cosa, ofrecí poniéndome de pie. No te molestes. Comeré algo en el club. Se levantó ajustándose la corbata con gestos bruscos. A ver si allí saben preparar algo simple sin estropearlo. Cuando se fue, me quedé sola ante la mesa del comedor mirando los platos abandonados. El salmón estaba perfecto. Los dos lo sabíamos. Pero la perfección se había convertido en otra de sus armas. Algo que negarme incluso cuando la evidencia estaba justo delante de él. A la mañana siguiente, Spencer me encontró en el salón leyendo una nueva biografía de Katharine Graham que había sacado de la biblioteca. «Qué elección tan pretenciosa», comentó sin apenas mirar la portada. ¿Sabes que ella dirigió el Washington Post? Eso requiere verdadera perspicacia empresarial y formación. Algo ambicioso para alguien que ni siquiera terminó la universidad, ¿no te parece? Cerré el libro con calma. Mis 3 títulos ardiendo como carbones ocultos en el pecho. Solo me interesan las mujeres con éxito, dije apaciblemente. Mujeres con éxito, repitió con una carcajada sin calor. Claro. Bueno, cuando logres algo que merezca ser leído, me lo dices. Se marchaba al trabajo más temprano esos días y regresaba más tarde. Su ropa a veces traía un perfume desconocido, no el floral nervioso de Kelly, sino algo más caro, más deliberado. Había dejado de preguntarle por sus noches. Sus mentiras se habían vuelto perezosas, descuidadas, como si ya no creyera que yo valía el esfuerzo de una buena falsedad. Ese jueves por la tarde yo estaba arreglando flores en el recibidor cuando sonó el timbre. Por la mirilla vi una figura que no esperaba. Mi madre, Alain, de pie con una maleta pequeña y una expresión de preocupación resuelta. Abrí la puerta despacio, como si pudiera evaporarse. Mamá. Conduje de un tirón, dijo simplemente. 6 horas. Tuve un presentimiento. Nos quedamos un momento así, 2 mujeres separadas por 2 años de silencio orquestado por Spencer. Luego ella avanzó y me envolvió en un abrazo que olía a lavanda y pan casero. El aroma de la vida que tenía antes de que Spencer me convenciera de que era provinciana y vergonzosa. Preparé té mientras ella se acomodaba en la barra de la cocina. Sus ojos agudos captaban cada detalle,
la superficie impoluta, la ausencia de fotos personales, la forma en que yo me movía por el espacio como una invitada, con cuidado de no perturbar nada. Estás delgada, dijo al fin. Y cansada. Pero sobre todo pareces vacía. Las lágrimas llegaron de repente, en silencio, resbalando por mis mejillas mientras yo permanecía paralizada con la tetera en la mano. Mi madre se levantó y me la quitó suavemente, dejándola a un lado. Anda, mi vida, dijo con voz queda. ¿Qué te ha hecho? Nos sentamos en el salón durante una hora, mi madre escuchando mientras las palabras brotaban. No todo, no lo peor, pero sí lo suficiente. No me interrumpió, no juzgó, solo sostuvo mi mano mientras yo hablaba. Al final dijo, tu cuarto sigue exactamente como lo dejaste. Tu escritorio, tus libros, todo. Cuando estés lista para irte, mi puerta está abierta. Sin preguntas, sin plazos. Solo abierta. Mamá, yo. No tienes que decidir nada ahora, dijo con firmeza. Solo sabe que tienes a dónde ir. Alguien que recuerda quién eres de verdad. Se marchó antes de que Spencer volviera, pero su presencia quedó flotando en el aire como una promesa. 2 días después, en el gimnasio, yo descargaba mi frustración en la elíptica cuando Kelly apareció a mi lado. La secretaria de Spencer parecía nerviosa, mirando alrededor como si él pudiera materializarse detrás de las máquinas de pesas. Señora Whitfield, empezó, y luego se detuvo. Meline, necesito decirle algo. La estudié reduciendo el ritmo. Se retorcía las manos, su gesto nervioso habitual, pero multiplicado. Es sobre el señor Whitfield. Llevo meses queriendo decirle algo, pero tenía miedo de perder mi trabajo. ¿Qué pasa con él? La está saboteando, soltó de golpe. Le he escuchado en llamadas diciéndoles a personas que usted es inestable, que tiene problemas de salud mental, que es poco fiable. El mes pasado rechazó 3 consultas de trabajo por usted. Personas que preguntaban por puestos de consultoría. Les dijo que usted no estaba interesada, que no podría con la presión. Los sonidos del gimnasio se desvanecieron en ruido blanco. Está interceptando mis llamadas. Kelly asintió con gesto apesadumbrado. Hizo que redirigieran sus correos profesionales a su cuenta. Lo vi borrar una invitación para que usted hablara en una conferencia de mujeres en los negocios. Se rió de ello y le dijo a alguien por teléfono, sin mí no es nadie, y me aseguro de que siga así. Mis manos se aferraron a los mangos de la elíptica hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Desde cuándo? Al menos 1 año. Quizás más. Lo siento mucho. Debería haberlo dicho antes, pero no sabía cómo, y él es muy controlador. Gracias por decírmelo, logré, mi voz sonando distante incluso para mí misma. Kelly se removió incómoda. Hay más. En el despacho está contando que usted está teniendo una crisis nerviosa. Está construyendo la narrativa por si alguna vez intenta irse, asegurándose de que nadie la creyera ni la contratara. Después de que Kelly se marchó, me quedé sentada en mi coche en el aparcamiento con el motor apagado, intentando procesar el alcance de lo que acababa de descubrir. Aquello iba más allá del control, más allá del menosprecio. Era una destrucción sistemática. Había estado desmantelando activamente mi futuro mientras yo le preparaba cenas y organizaba su vida. Esa tarde accedí al ordenador de casa mientras Spencer estaba en la ducha. Usando conocimientos de un curso de programación que había hecho años atrás, encontré las reglas de reenvío de correo que él había configurado. Ahí estaban, decenas de mensajes redirigidos, ofertas de trabajo, invitaciones para hablar en conferencias, antiguos clientes que intentaban retomar el contacto, todos redirigidos a la cuenta de Spencer y borrados. Uno de un director de operaciones de una empresa del Fortune 500 a quien yo había asesorado en otro tiempo resultaba especialmente doloroso. Meline, llevo meses intentando contactarte. Tenemos un puesto senior de estrategia que sería perfecto para ti. Por favor, llámame. Fechado 6 meses atrás. Borrado el mismo día. Lo documenté todo tomando capturas de pantalla y enviando copias a mi cuenta privada. La traición se posó como hielo en el pecho. No rabia ardiente, sino claridad cristalina y fría. Spencer no solo me había rebajado, había trabajado activamente para destruir cualquier posibilidad de independencia, construyendo una prisión mientras me decía que era libre de marcharme cuando quisiera.
La ducha se cerró arriba. Lo cerré todo rápidamente y dejé en su pantalla la hoja de cálculo de análisis de mercado. Cuando Spencer bajó, yo estaba en la cocina preparando su café de la noche exactamente como le gustaba. «Tienes cara de tensión», observó aceptando la taza sin dar las gracias. «Solo cansancio», respondí observándole sorber el café que había preparado perfectamente, sabiendo de antemano que encontraría algún defecto. «A lo mejor deberías tomar algo para eso», sugirió. «Últimamente pareces inestable. Emotiva. Me tienes preocupado». Ahí estaba, la narrativa que Kelly me había advertido siendo ensayada en nuestra propia cocina. Sonreí mi sonrisa vacía. «Probablemente tengas razón», coincidí. «Debería cuidarme más». Spencer se instaló en su sillón de cuero con su whisky de la noche, el móvil en la mano. Su satisfacción consigo mismo llenó la habitación como colonia, espesa y asfixiante. Me moví en silencio hacia la cocina y me deslicé a la pequeña despensa donde había escondido mi nuevo teléfono, el que él no sabía que existía, comprado en efectivo con mis cuentas ocultas. Durante la última semana había construido algo que Spencer jamás habría creído que yo era capaz de crear. Un expediente de pruebas exhaustivo. El teléfono lo contenía todo. Capturas de pantalla de sus transferencias financieras que acreditaban el robo sistemático de nuestras cuentas conjuntas, grabaciones de audio de sus humillaciones cotidianas, capturadas por la app de grabadora que activaba cada mañana antes de que él se despertara. Nuestro estado reconocía las grabaciones realizadas por una de las partes, un detalle que había confirmado con Patricia. Cada comentario cruel, cada mentira sobre mi formación, cada momento en que me había menospreciado estaba ahora conservado en ámbar digital. También había recabado testimonios escritos. Sandra Harrison había proporcionado una declaración formal sobre el fallido intento de Spencer y sus comentarios despectivos sobre mi pericia empresarial. Kelly me había remitido en secreto copias de los correos que Spencer había interceptado y borrado. Incluso Eleanor había accedido a confirmar lo que sabía sobre sus aventuras, aunque me advirtió que solo podía llegar hasta cierto punto sin poner en riesgo la carrera de Garrett. La galería de fotos contenía imágenes de mis documentos reales, mis títulos, los extractos del fondo fiduciario, los papeles de la sociedad de la firma de Verónica. Cada prueba respaldada en 3 servicios de almacenamiento en la nube bajo cuentas que Spencer nunca pensaría en buscar. Lo había aprendido de su propia traición, tener siempre un plan de contingencia. La mañana siguiente era jueves, día del club de campo. Me vestí con cuidado con el vestido de sol color coral que Spencer aprobaba, el que según él me hacía parecer apropiadamente femenina sin esforzarme demasiado. El comedor del club bullía con su mezcla habitual de cotilleos de negocios y escándalos personales, la divisa de los ricos y aburridos. Me situé en una mesa con Margaret Bittman y Jennifer Cross, 2 mujeres cuyo talento para difundir información superaba con creces sus habilidades en el tenis. Ya llevaban 2 mimollas cuando llegué, sus voces con ese tono particular que precede a los chismes de valor. «¿Qué tal Spencer?», preguntó Margaret con ojos agudos a pesar del tono casual. Garrett mencionó que está bajo presión últimamente. Suspiré dejando que la preocupación coloreara mis facciones. Ha tenido algunos despistes. Cosas pequeñas, en su mayoría, pero me inquietan. Ayer le dijo a un cliente que nos conocimos cuando él estaba en Harvard, y Spencer fue a una universidad pública. Y la semana pasada les dijo a varios clientes que yo nunca terminé la universidad, cuando tengo un MBA de Wharton. Creo que el estrés le está afectando a la memoria. Jennifer se inclinó hacia adelante con el interés disparado. Problemas de memoria a su edad. Los médicos dicen que el estrés puede hacer eso, respondí bajando la voz con aire de confidencia. También está confundido con las finanzas. Mueve dinero sin recordar por qué. Encontré transferencias que no supo explicarme. Intento apoyarle, pero es aterrador. Margaret me tocó la mano con simpatía. Pobrecita. Qué difícil debe de ser verle así. En pocas horas supe que la historia se propagaría por sus redes. Cada retransmisión añadiría sus propios matices. La reputación de Spencer por su precisión brillante desarrollaría fisuras finas como cabellos, con la duda filtrándose como agua a través de la caliza. Esa tarde mi teléfono vibró con una llamada de Verónica. Contesté en el coche, aparcado en un mirador a 20 minutos de casa. «Es oficial», dijo sin preámbulos. Reincorporación plena como socia directora,
participación del 40% como estaba estructurada originalmente y un despacho esquinero esperándote. Pero hay algo más interesante. He estado investigando. ¿Recuerdas Morrison Industries, el grupo Hartford y Pembroke Financial? Las propuestas fallidas de Spencer del año pasado. Exactamente. He tenido conversaciones informales con los tres. Están interesados en trabajar con alguien que entienda dónde fallaron las estrategias de Spencer. Alguien que pueda ofrecer un enfoque correctivo. El pulso se me aceleró. ¿Quieres apuntar a sus fracasos? Quiero ofrecer mejores soluciones a empresas que ya han visto sus limitaciones. No es personal, es negocio. El hecho de que resulte ser justicia poética es solo un bonus. Expuso la propuesta. Yo lideraría una nueva división específicamente diseñada para captar clientes insatisfechos con despachos tradicionales como el de Spencer. Mi conocimiento interior de sus métodos combinado con mi propia pericia estratégica nos daría una ventaja significativa. ¿Cuándo?, pregunté. Cuando estés lista. Pero Meline, Morrison Industries quiere reunirse la próxima semana. Su CEO, James Morrison, te pidió expresamente. Al parecer Sandra Harrison cantó tus alabanzas en una conferencia el mes pasado. Después de la llamada fui a Nordstrom, en un centro comercial a 40 minutos de casa donde Spencer nunca compraba. En la sección de diseñadores lo encontré. Un vestido de Oscar de la Renta negro de $12.000. La mirada de la dependienta se abrió cuando saqué mi tarjeta privada, la vinculada al fondo fiduciario. ¿Una ocasión especial?, preguntó procesando el pago. Podría decirse que sí. En casa colgué el vestido en la parte trasera del armario, detrás de abrigos que Spencer jamás notaba. Luego me planté ante el espejo del dormitorio y practiqué. No poniéndome guapa ni revisando mi aspecto, sino ensayando las palabras que pronunciaría en la gala de empresa la semana siguiente. Gracias a todos por esta cálida acogida. Me complace anunciar la reapertura de Thorn Consulting en asociación con Chin Strategies. Ya hemos asegurado 3 grandes clientes, entre ellos Morrison Industries. Pulí cada frase, calibré el tono. Profesional, segura. La voz de una mujer que nunca había sido menospreciada. La voz que Spencer había pasado 7 años intentando borrar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia Kemp. Papeles listos para la notificación. Notificador a la espera de su señal. Todo convergía hacia un único punto, como la luz a través de una lente. La gala era en 5 días. Spencer recibiría su galardón al mejor socio, el reconocimiento que había anhelado durante años. Se pondría ante el micrófono bañándose en los aplausos, contando probablemente otra historia degradante sobre su esposa devota. Pero esa vez sería diferente. Esa vez, cuando me llamara su logro, yo le mostraría a todos exactamente cuál era el logro que estaba a punto de desmontarse. Esa noche preparé la cena con un cuidado inusual. Cada plato perfecto, cada detalle exactamente como Spencer prefería. Llegó tarde, apenas reconoció el esfuerzo, absorto en los preparativos para su momento de gloria. La gala es el martes, me recordó innecesariamente. Ponte algo apropiado. No muy llamativo. Ya sabes cómo te pones a veces. Por supuesto, respondí pensando en el vestido de $12.000 escondido en el armario. Sé perfectamente qué ponerme. Asintió satisfecho con mi obediencia y volvió al teléfono. Lo observé un momento. A ese hombre que había intentado sistemáticamente borrarme, que había edificado su confianza sobre los cimientos de mi menoscabo. No tenía ni idea de que el suelo bajo sus pies ya se había desplazado, de que los muros de su narrativa cuidadosamente construida estaban a punto de derrumbarse. El martes no podía llegar lo suficientemente pronto. El martes llegó con un calor fuera de temporada que hacía brotar las flores demasiado pronto y dejaba a todo el mundo ligeramente desorientado. Pasé la mañana en mi oficina de verdad, revisando por última vez el contrato de Morrison Industries mientras Spencer creía que estaba en el spa preparándome para su gran velada. La ironía no se me escapaba. Él mismo me había dado dinero extra para el pelo y el maquillaje, financiando sin saberlo la transformación que pondría fin a su narrativa cuidadosamente construida. El salón de baile del Fairmont destellaba con esa elegancia contenida que susurra dinero en lugar de gritarlo. Llegué separada de Spencer, alegando que la manicura se había alargado.
En realidad esos minutos extra los había necesitado para aquietar la respiración, para practicar una última vez mi sonrisa frente al retrovisor, para recordarme a mí misma que después de esa noche no volvería a practicar esa sonrisa en particular. El cóctel ya estaba en pleno apogeo cuando entré. El vestido de Oscar de la Renta negro se deslizaba sobre mí como una sombra líquida. Varias cabezas se giraron. No las miradas educadas y desdeñosas que recibía habitualmente como accesorio de Spencer, sino auténticos dobles repasos. El vestido era una declaración, y todos en esa sala hablaban el idioma de las declaraciones caras. Spencer estaba junto al bar, rodeado por su círculo habitual, gesticulando ampliamente mientras contaba alguna historia que hacía reír a Garrett. Aún no me había visto. Perfecto. Empecé con Margaret Whitman, que estaba con un grupo de esposas de socios junto a las mesas de la subasta silenciosa. Meline, Dios mío, ese vestido, exhaló, sus ojos recorriendo la pieza con envidia evidente. Gracias, dije aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. Spencer no sabe que lo compré. Está tan confundido últimamente con las finanzas que no quería preocuparle más. ¿Siguen los problemas de memoria?, dijo Jennifer Cross materializándose a mi lado, atraída por el aroma del drama en desarrollo. Suspiré dejando que la preocupación matizara mis facciones. Va a peor. Anoche le dijo a David de contabilidad que yo era su secretaria antes de casarnos. ¿Su secretaria? Imagínense. Yo estaba asesorando a empresas del Fortune 500 cuando nos conocimos, pero parece que ha reescrito la historia por completo. Las mujeres se intercambiaron miradas del tipo que preceden a extensas llamadas telefónicas y almuerzos de debate. Me moví por la sala con estrategia y me detuve junto al grupo de James Harrison. El socio senior de Spencer estaba con varios miembros del consejo de administración, sus esposas rondando en la periferia de su conversación de negocios. James, dije cordialmente tendiéndole la mano. Él la tomó con expresión perpleja pero amable. Meline, tienes un aspecto distinto esta noche. Gracias. Quería estar a la altura para el gran momento de Spencer. Hice una pausa y añadí con calculada casualidad, aunque me preocupa un poco. ¿Le dijo que ha estado llamando a mi MBA un curso de afición? Wharton podría no estar muy satisfecha de que su título de posgrado quede definido de esa manera. Las cejas de James se elevaron. ¿Fuiste a Wharton? Promoción de 2014, ¿verdad? Graduada summa cum laude. Sonreí con suavidad. Sí, aunque Spencer prefiere olvidarlo. Ha estado diciéndole a la gente que yo nunca terminé la universidad. El estrés de verdad le ha afectado a la memoria. Dejé a James procesando aquello y encontré a Eleanor Blackwell junto a los ventanales. Me observó acercarse con algo parecido a la anticipación. «Lo estás haciendo», dijo en voz baja. «¿El qué?», pregunté, aunque las dos lo sabíamos. «Lo que sea que estés a punto de hacer, te brillas de ello». Me tocó brevemente el brazo. «Muy bien por ti». Sonó la campana para el banquete y nos dirigimos hacia las mesas asignadas. Spencer por fin me vio al acercarme. Sus ojos se posaron en el vestido y su expresión pasó del asombro a la irritación. «¿Qué llevas puesto?», siseó entre dientes. «No es el vestido que habíamos acordado». «Pensé que te gustaría», respondí tranquilamente tomando asiento. «Al fin y al cabo es una ocasión especial». La cena siguió su ritmo habitual de discursos y aplausos educados. Spencer me lanzaba miradas, visiblemente desconcertado por mi apariencia, por la forma en que otros hombres me miraban, por algo en el ambiente que no terminaba de identificar. Llegó el momento. El CEO se puso en pie para anunciar el galardón al mejor socio. Spencer se irguió ajustándose la corbata, adoptando la expresión de sorpresa humilde que había ensayado ante el espejo del baño. El lector lo nombró entre atronadores aplausos. Spencer subió al escenario con pasos medidos, sostuvo el galardón de cristal levantándolo para capturar la luz y se acercó al micrófono. «Muchas gracias por este increíble honor», empezó con esa falsa modestia que tenía tan perfeccionada. Nada de esto habría sido posible sin apoyos, en especial el de mi esposa, Meline. Me localizó entre el público y me hizo un gesto para que me pusiera en pie. Ha sido mi mayor apoyo en cada paso del camino. Siempre digo en broma que soy su mayor logro. Me levanté despacio, con la atención de la sala posándose sobre mí como un foco.
En realidad, Spencer, dije con una voz que resonó con nitidez en el salón en silencio, tengo un anuncio que hacer yo también. El silencio se profundizó, se volvió eléctrico. La sonrisa de Spencer se congeló en su lugar. Me complace anunciar que Thorn Consulting ha reabierto. Dejé que eso aterrizara antes de continuar. De hecho, llevo un mes dirigiéndola con éxito. Ya hemos asegurado 3 grandes clientes: Morrison Industries, el grupo Harley y Pembroke Financial. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Todos esos nombres eran empresas que habían rechazado las propuestas de Spencer. El rostro de Spencer había palidecido. Meline, ¿qué estás? Y esa encantadora historia que te encanta contar sobre cómo nos conocimos. Continué con una voz firme como el acero. Déjame compartir la versión real. Me cortejaste durante 6 meses después de que yo diera una presentación que tu propio CEO calificó de revolucionaria. Me enviabas flores a la oficina todos los días. Me suplicaste que tomáramos café 43 veces. Tengo los correos. Me llamaste la mujer más inteligente que habías conocido. Es una lástima que olvidaras que esa mujer existía en el momento en que creíste que te pertenecía. El salón se había convertido en un aliento contenido. Spencer estaba paralizado ante el micrófono, el galardón colgando inerte en su mano. No quiero ocupar más tiempo de su celebración, dije recogiendo mi clutch. Felicidades por tu logro, Spencer. Estoy segura de que te hará compañía. Caminé hacia la salida con pasos medidos, los tacones marcando el ritmo en el mármol en el silencio absoluto. Al pasar junto a su mesa, Kelly articuló en silencio gracias, con lágrimas en los ojos. James Harrison inclinó la cabeza con lo que parecía respeto, quizás admiración. Eleanor Blackwell empezó a aplaudir, sola al principio, luego se sumó otra persona, y otra, hasta que un aplauso disperso me acompañó hasta las puertas. Detrás de mí, la voz de Spencer se quebró por el micrófono. Meline, espera. Pero yo no esperé. Llevaba 7 años esperando. Era suficiente. Las puertas se cerraron a mis espaldas, cortando la explosión de voces que estalló a mi paso. El aparcacoches ya tenía mi coche esperando. Lo había llamado con antelación, sabiendo exactamente a qué hora necesitaría marcharme. Mientras me alejaba del Fairmont, atrapé un vistazo de mí misma en el retrovisor. Por primera vez en 7 años, la mujer que me devolvía la mirada era alguien que reconocí. La ciudad se extendía ante mí a través de los ventanales del suelo al techo de mi nueva oficina. El amanecer pintaba el horizonte en tonos dorados y llenos de promesas. Mi teléfono reposaba boca arriba sobre el escritorio, el nombre de Spencer apareciendo y desapareciendo mientras llamada tras llamada quedaba sin respuesta. 17 buzones de voz acumulados durante la noche. Pulsé play en el primero mientras sorbía un café de una taza blanca sencilla, elegida por mí sin consideración por las preferencias de nadie. Meline, ¿qué demonios fue eso? Llámame inmediatamente. Su voz tensa de rabia. El segundo, esto es ridículo. Me pusiste en evidencia delante de todos. Tenemos que hablar. Para el quinto, por favor, solo contesta. Podemos arreglarlo. El décimo, lo siento. ¿Es eso lo que quieres escuchar? El 15, no puedes tirar 7 años por la borda así como así. El último, grabado a las 4:47 de la mañana. Por favor. Te necesito. Los borré todos de un solo gesto y luego bloqueé su número. El silencio que siguió se sintió como el primer aliento después de emerger desde las profundidades del agua. Patricia Kemp llamó a las 9 en punto. El notificador entregó los papeles hace 1 hora. Spencer los firmó en su oficina. Hizo una pausa. ¿Cómo reaccionó? Según mi contacto, primero intentó rechazarlos. Luego al parecer los arrojó al otro extremo del escritorio y exigió hablar contigo. Patricia guardó silencio un instante. Su abogado me llamó 20 minutos después. Daniel Reeves. Daniel. Su amigo que le había ayudado a ocultar activos, que había redactado esos correos sobre mantenerme dependiente. La ironía era deliciosa. ¿Qué dijo Daniel? Que Spencer quiere impugnar todo. Pero aquí está lo hermoso. Le envié nuestro expediente de pruebas. Las transferencias financieras, los correos interceptados, las grabaciones, todo.
La voz de Patricia traía una satisfacción profunda. Daniel volvió a llamar 10 minutos después sugiriendo una mediación. En una semana, la posición de Spencer se había desmoronado por completo. El despacho había abierto una investigación interna después de que varias esposas de socios reportaran sus comentarios sobre mi supuesta inestabilidad mental, en combinación con la escena de la gala. James Harrison llamó personalmente para disculparse por no haber visto la situación antes, evitando cuidadosamente cualquier admisión de responsabilidad legal mientras dejaba claro que el camino de Spencer hacia la sociedad había quedado permanentemente bloqueado. La mediación tuvo lugar en una sala de conferencias neutral, paredes beige y fluorescentes que hacían a Spencer parecer gris y disminuido. Estaba sentado frente a mí, con su abogado susurrándole urgentemente al oído mientras Patricia exponía con calma nuestras condiciones. Mi cliente está dispuesta a retirarse llevándose únicamente lo que aportó al matrimonio, expuso Patricia, más su parte documentada de los activos conjuntos previos a las transferencias no autorizadas del señor Whitfield. A cambio exigimos que no impugne el divorcio, que no reclame derechos sobre Thorne Consulting y que no establezca contacto tras la sentencia. La mandíbula de Spencer se tensó. Construyó esa empresa durante nuestro matrimonio. Tengo derechos. En realidad, lo interrumpí, las primeras palabras que le dirigía desde la gala, la construí antes de que nos conociéramos, la mantuve durante nuestro matrimonio y la reconstruí a pesar de tu sabotaje. No tienes derechos sobre nada que yo haya creado. Me miró como si me viera por primera vez. Quizás era así. Daniel le susurró algo urgente, probablemente mostrándole en el portátil la grabación donde Spencer afirmaba explícitamente que yo era nada sin él y describía su plan para mantenerme en dependencia financiera. Los hombros de Spencer se hundieron. Aceptamos los términos, dijo Daniel en voz baja. 3 meses después estaba en nuestra ampliada sede, viendo a Verónica dirigir la instalación de una mesa de reuniones con capacidad para 20 personas. Habíamos superado la suite original en 6 semanas. La lista de clientes crecía más rápido de lo que cualquiera de las dos había anticipado. Morrison Industries quiere aumentar su return, anunció Verónica descorchando una botella de Dom Perignon que costaba más de lo que Spencer me permitía pedir en los restaurantes. ¿Y sabes quién llamó esta mañana? Garrett Blackwell. Quiere cambiar de despacho y traerse consigo su cartera. Acepté una copa de champán, las burbujas ascendiendo como pequeñas celebraciones. ¿Y Spencer? James mencionó que le han animado a explorar nuevas oportunidades en otro lugar. Parece que sus últimas 3 presentaciones fueron un desastre. Los clientes dijeron que parecía distraído, poco preparado. Levantó su copa. Por la karma. Por la libertad. La corregí, y bebimos. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo borré sin abrirlo, pero algo me impulsó a mirarlo. Era Spencer. Se había comprado un teléfono nuevo para esquivar mi bloqueo. Veo ahora lo que perdí. 5 palabras que en otro tiempo quizás habrían significado algo. Pero al leerlas comprendí el error fundamental en su pensamiento. Él creía que me había perdido, como si yo fuera una posesión que se le había resbalado entre los dedos. La verdad era más simple y más demoledora. Nunca me había conocido de verdad. Se había casado con una mujer que de inmediato se propuso reducir, y luego lamentó haber perdido a alguien que nunca había existido más que en su imaginación. Borré el mensaje sin responder y me volví hacia la pared donde mis títulos colgaban ahora con orgullo junto a mis premios. Ya no escondidos en un almacén. La placa junto a la puerta decía, en letras en relieve que recogían la luz de la mañana, Meline Torne y Asociados. Mi madre visitó la oficina esa tarde trayendo galletas caseras para el equipo y lágrimas de orgullo que no intentó ocultar. Ahí estás, dijo simplemente tocándome la cara. Ahí está mi hija. Kelly, que ahora trabajaba como mi asistente ejecutiva, llamó y entró. Su cita de las 3, James Harrison. James entró con un gesto respetuoso. Nada del condescendiente que había mostrado cuando yo era la esposa de Spencer. Meline, gracias por recibirme. Tengo una propuesta que podría interesarte. Mientras escuchaba sus necesidades y explicaba cómo Thorne Consulting podría atenderlas, capturé mi reflejo en el ventanal. Una mujer con un traje que le quedaba perfectamente, elegido por su propia mano, sentada en su propia oficina, construyendo su propio imperio.
La mejor venganza no había sido la humillación pública ni el divorcio rápido ni siquiera el triunfo profesional. Había sido algo más simple y más completo que todo eso. La mejor venganza había sido volver a ser yo misma. No el yo que Spencer había intentado borrar, sino una versión más fuerte que había sobrevivido a su menoscabo y había emergido no solo intacta, sino transformada. Spencer me había llamado su logro una vez, como si yo fuera algo que él hubiera modelado. Pero los logros no los moldean otros. Se ganan con la propia fuerza, la propia resistencia y la propia negativa a aceptar menos de lo que uno merece. Y este logro, esta vida que estaba construyendo, no le pertenecía a nadie más que a mí. Si esta historia de venganza calculada te llegó al alma, dale a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Meline se puso en pie en la gala y reveló que ya había conseguido los clientes que Spencer había perdido. ¿Cuál fue tu momento más satisfactorio? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Quieres más historias de personas que retoman las riendas y le dan la vuelta a la tortilla a quienes les fallaron? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna subida.